Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Marketing, Creatividad, Marcas, Emprendimiento, Entretenimiento. El día de hoy, yo me presento, soy Jorge Armando. Estamos en el capítulo número 27, en el cual la verdad tenemos un tema y un invitado de super lujo. La verdad para mí es muy especial. Todos los capítulos son especiales, pero antes quiero dar una breve introducción porque la verdad el invitado de hoy, como lo he comentado en varios programas, aparte de que fue mi maestro de la universidad, fue mi asesor en tesis y fue la persona que me apoyó muchísimo para yo iniciar en mi camino de emprendimiento. Y si estoy aquí el día de hoy, es muchísimo gracias a él. Primero lo voy a presentar. Él es licenciado en Publicidad y Mercadotecnia y Comunicación. Es el licenciado Gustavo Santana y la verdad es un gusto y un honor que esté aquí. Muchísimas gracias, Gus. Al contrario, Jorge, es realmente un honor y muy halagado el que me hayas invitado. Sí, efectivamente, hace tantos años que estuvimos en este proceso y no sabes qué orgulloso me siento de todo tu crecimiento. De verdad, gracias, y como lo he dicho, voy a tomar este minutito para decirlo, ¿no? Y hacerlo públicamente, así que te tengo aquí, pues eso, ¿no? La confianza que me tuviste desde un principio en la tesis. Él tiene una agencia de mercadotecnia y publicidad que se llama Táctica. Y desde ahí inicié, ¿no? Cuando me dijiste, pues vas, lánzate, hazlo. Utiliza el nombre de la agencia, Táctica. Y ya después desarrollamos varias cosas. Y pues ya después emprendí el camino despacio. Y de verdad, gracias por esa confianza. Porque pues de verdad fuiste la persona que me diste ese empujón. Así literal me aventaste a la alberca. Pero lo dices de manera correcta, simple y sencillamente fue un empujoncito porque el resto del trabajo lo has hecho tú. Y en realidad, en este sentido, es lo que pasa normalmente con la gente exitosa, ¿no? Solamente necesitan un empujoncito y solito se van literalmente en el camino. Sí, claro. Y bueno, pues ahorita de verdad que es un honor y vamos a hablar del tema de hoy, es del pasado a la era digital a lo largo del tiempo. O sea, ¿cómo ha evolucionado? Tú tienes más de 30 años de experiencia en el medio de la mercadotecnia, de la publicidad. ¿Nos quieres contar un poquito de cómo empezaste y todo eso? Claro que sí. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que yo elegí la carrera de publicidad justamente como un pequeño error, porque en realidad yo quería estudiar ciencias de la comunicación. Okay. Se me cruzó en el camino y la realidad es que el último día de clases, literalmente dentro de la universidad, fue cuando empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Claro, debo decir que esta circunstancia ha llevado un cambio enorme. La primera agencia de publicidad para la que trabajé, que ya no existe, se llamaba Scully McCabe Slobbs. Actualmente todavía funciona con el nombre de Low Partners, pero era un mundo en la publicidad completamente diferente. Debo comentarte que yo comencé literalmente en todo este ámbito, sobre todo en el área que se llama medios, esta área que de una u otra manera pues conlleva el hecho de hacer la planeación de la inversión publicitaria. Te estoy hablando, lo digo sin pena y hagan cuentas tal cual, 1989 fue la primer quincena de julio, cuando yo comencé a trabajar, muy chavito, porque además la verdad es que entré muy chavito a la universidad. Yo creo que la terminé a los 21 años, más o menos. Y bueno, pues en aquel entonces todavía no había internet, ¿no? Para empezar, no de internet. Para empezar, y exacto, yo creo que de las carreras que es mercadotecnia, comunicaciones, publicidad, o sea, hablamos de lo que conocemos, pero de verdad ha dado un giro. Lo platicaba con un colega hace poco, que estudiamos no juntos, dijimos, oye, no manches, o sea, lo que estudiamos la mitad o más de la mitad ya no es aplicable, ya es otra cosa. Claro, aquí habría que entender que tú eres un hombre muy joven, más joven que yo, obviamente, fui tu profesor. Pero sí, obviamente, cuando yo entré a esta primera agencia, todavía no había computadoras. De hecho, la primer computadora a la que yo me enfrenté fue justamente en esta agencia. Un día llegar a mi oficina que en realidad era un pequeño cubículo, en donde de pronto lo que pusieron ahí fue literalmente una computadora, pero estos monstruos enormes, ya sabrás, pantallas enormes, una cosa con unos discos flexibles tal cual. Entonces fue literalmente pues mi primer contacto con la tecnología. Ya para ese entonces debo decir que ya hacía muchas cosas de publicidad, pero en aquel entonces el rey de la comunicación era la televisión. O sea, quienes somos de aquella época, 80s, 90s, pues en realidad nuestro único medio de entretenimiento era la televisión. Grandes niveles de audiencia. No había en realidad otro medio, que obviamente ya existía prensa, obviamente ya existían las revistas,
pero sin duda alguna lo que hoy sucede un poco con el ámbito de la cuestión digital, porque hoy nos enfrentamos mucho a estar directamente con los dispositivos, no ocurría en aquel entonces porque no existía, número uno, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál era el entretenimiento? Pues la televisión. Era como el sueño, ¿no? Salir en la televisión, o sea, aunque sea un ratito así de cuando yo estaba chiquito me invitaban a un programa y salí ahí me vi. No me digas que no saliste con Chabelo, por favor. Exactamente, con Chabelo. Y ahí se ve en chiquitito Jorge y digo, ay, o sea, ahí se queda. Era el sueño, ¿no? Salir en la televisión. Claro. Y cómo ha cambiado, ha ido cambiando a que ahora tengamos plataformas, redes sociales, tengamos programas donde podamos también conectar con un público, ¿no? Diferente. Completamente, digo, hoy por hoy de pronto si a la gente le preguntas cuál es la telenovela de moda, ya no sabes, cuáles son los actores de moda, no lo sabes. Sin embargo, si preguntas cuáles son los influencers que hoy están en el top y que además llegaron de manera casual, ¿no? De pronto un golpe de suerte. Menciono al más famoso creo yo, ¿no? Las famosas perdidas, ¿no? Un pequeño golpe de suerte y hoy ve el sitio en el que están todas ellas, ¿no? Y precisamente exacto, es la oportunidad que a todos nos dan de tener un espacio, de crear contenido, de hacerlo de manera bien y responsable, porque también no es así cualquiera que, tener siempre una propuesta, ¿no? Porque al final no es de que, ay, no, nada más porque tengas número y tú lo sabes mucho más. Ya las agencias van a decir, bueno, es que tiene número, a lo mejor su contenido está bien feo o no es nada propio para la marca. Pero no por número, quiere decir que te van a contratar o van a hacer campaña contigo. Bueno, aquí hay varios factores y sí me gustaría tratar de profundizar mucho en esto. Aquel momento que te hablaba de los 80s, los números ya existían, solamente que no eran comprobados. Por ejemplo, en el caso de televisión, que era el medio número uno, lo que prácticamente se tomaba en consideración era el rating. El rating siempre estuvo en tela de juicio porque nunca se sabía si realmente estaba reflejando una cifra real. Prácticamente para los 80s, cuando yo llegué, la única empresa que medía ratings era una empresa llamada INRA, que lo hacía a través del método tradicional de la investigación de mercados, la encuesta. Exacto, perdón. Es que había hasta un mito, ¿no? Decían, porque las personas que no sabemos decían, oye, ¿y cómo lo miden? No, es que tienen un aparatito en las teles y ahí te están midiendo. No, era otra vez, ¿no? Déjenme contarles, porque no sé si alguna vez lo pregunté en una clase contigo, pero si oigan, ¿cómo se mide el rating? Y a veces llegaban y me decían, es que hay un satélite que nos está observando, ¿no? No ocurría eso, ¿no? El primer método eran encuestas. Obviamente somos tantos millones de mexicanos que no nos llegaban a muchos de nosotros las encuestas. Ya fue a mediados de los 90, quizá un poquito más bien hacia principios de los 90, cuando esta empresa llamada Ibope Nielsen implementó un método que se llamaba el People Meter, que era ya conectar un mecanismo directamente a ciertos hogares, que también era una investigación, porque en realidad seleccionaban hogares en donde estaba colocado y además se mantenían de manera confidencial. Llevo más de 30 años en el ámbito profesional, Jorge, déjenme comentarles que solamente una vez en la vida, entré a un hogar donde había un People Meter, porque nadie sabía y fue casual. Y de pronto dije, sí existe, no es un mito. O sea, yo mismo estando dentro del área no sabía que existía ese mecanismo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al comentario, ¿qué sucede cuando aparece ya el mundo digital? Pues la gran ventaja es que hoy es medible. Y hoy se mide absolutamente todo. La data es lo importante y los mecanismos digitales, el Internet lo permite. Sí, exacto. O sea, ya lo puedes constatar en tus redes, en los likes, en todo, en las métricas que te dan las mismas redes sociales. Porque como dices antes, las mismas revistas, ¿no? Te decían, no, es que es un tiraje de 10,000 revistas con un impacto directo de 5, entonces son 50,000, pero pues que nadie o sea, eran, pues sí, en estudios, pero no era nada, vamos a llamarle preciso, ¿no? Y ahorita sí, ya el número lleva 5,560 likes tu publicación. Y además llega su momento en el cual se llega a medir incluso de dónde provienes, ¿no? Si de pronto hubo alguien que llegó a tu página web, sabes exactamente si viene de un dispositivo como un celular, si viene de un dispositivo que es una laptop, sabe exactamente si tú entraste a la página y tú la tienes enlazada a todos los analytics, cuánto tiempo se quedó, qué páginas visitó. Entonces te va dando unas métricas que antes eran imposibles. Entonces se da este fenómeno. Claro, quiero aclarar que no es que sepan que es Gustavo o que es Jorge, ¿no? Saben que es un IP, saben que es efectivamente, pero ese IP detrás de él sí hay datos
que generan, es decir, el contenido que lleva Jorge, el contenido que llevo yo, es completamente diferente, ¿no? Bueno, eso creo, porque sí, la edad nos marca gustos diferentes, ¿no? Y precisamente, o sea, te lo digo por los años de experiencia que tienes, ¿cómo has tenido que ir aprendiendo? O sea, ¿cómo lo has hecho de manera orgánica, ir aprendiendo cursos o cómo te has actualizado? Todo ha tenido que ver con un proceso en donde no puedo negarte que me he tenido que enfrentar a las actualizaciones. Digo, al principio cuando... A mí no me parece tan lejano, pero te voy a hablar del año 2010, estamos prácticamente 15 años de ese tiempo. Todavía dominaba la televisión, se hablaba del internet, creciendo, pero pues lo veíamos lejano. Sin embargo, a partir del 2015 fue el hecho de o le entras, no hay de otra, y obviamente hay que actualizarse, tomar cursos. Y bueno, toda la data finalmente conlleva realmente un estudio en términos de tienes que actualizarse. Hoy estamos viviendo una época similar, digo, te estoy hablando de 2015 cuando yo me tuve que meter, espérame, tienes que aprender exactamente cuáles son las herramientas de analítica, qué es lo que está sucediendo, cómo ocurre. Hoy 2025 el otro reto es la inteligencia artificial, ¿no? Este es un nuevo reto y hacia dónde vamos, ¿no? Exactamente, y esa parte de que, por ejemplo, tú llevas más de 20 años en la docencia, y esos 20 años, pues, por lo mismo tienes que estar un paso adelante porque pues tienes la cuestión de enseñarnos a todos los que hemos pasado por ahí, porque pues somos, yo creo que, no sé si cuando yo era estudiante, actualmente, por lo mismo que tienen más información, por ejemplo, antes nos presentabas a lo mejor ¿cómo se llaman? Reprueba, las que donde venían los datos de las revistas, el rating. Tal cual, las pautas, justamente las pautas que por ahí me preguntabas, que tenía yo un libro que lancé recientemente a través de Google y que habla justamente de pautas del pasado, y me refiero a que antes las pautas era justamente el mecanismo donde íbamos colocando, a ver cuál es el canal, cuál es el programa, cuál es el rating, cuáles son las personas, hacíamos cálculos de personas alcanzadas, de costos por millar. Hoy por hoy eso ya se hace automatizado prácticamente a través de diversas plataformas. Ya el reto, hablando de estudiantes en concreto, es que les tenemos que enseñar de una manera diferente, porque además son formas diferentes de aprender. Sí, por la información que hay también yo creo que para todas las carreras, o sea, desde que pues yo lo vi he platicado con varios profesionistas aquí de que pues ya se quieren autorrecetar, ya se quieren tomar sus propias fotos, ya quieren hacer todo, ser autónomos y no respetar a lo mejor que hay un límite para todo, porque dices, pues me lo dijo internet, digo, yo he caído muchísimas veces de, ay, me dolió esto. Pues dice Google que tengo esto. Y yo digo, doctor, ¿qué cree? Pues es que traigo esto, ¿no? Ya me receté yo mismo. Aquí le traigo la receta nada más para que me firme y pueda ir a comprarla. Sí, necesito antibiótico, ya démelo ya, ¿no? Entonces, todos hemos caído en ese punto y creo que pues sí, pero ha sido un reto para ti ahorita últimamente. Sí, claro, pero yo te voy a decir que eso podría ser un tema completo para otro programa, porque incluso estoy ahorita como docente en esa área, sí, con un reto enorme porque son características diferentes. Hoy por hoy el estudiante es un estudiante que se le llama el estudiante de pantalla. ¿Por qué de pantalla? Porque todo el tiempo está con la pantalla, el celular, el iPad, la tableta, quería decir el nombre tal cual, ¿no? Pero ese es otro reto, ¿no? Ese es otro reto y quizá podremos platicarte ahí justamente. Es más, para eso te diría, cuando nos quieras invitar a 3 o 4 claro, sí, al mismo tiempo, aquí te podemos venir a hablar, que nos den oportunidad de decir el sentir de los profesores. Ciérralo, va a ser un programa donde aquí vamos a hablar de así, que saquen todo. Sí, claro. Que tengan todo. Hablando de lo que comentaste hace ratito del libro, ¿no? Tienes un libro, ¿nos quieres platicar? Sí, te cuento, es un libro que me tardé muchísimos años en aterrizar. ¿Y cuál fue la razón? Precisamente a raíz de que comenzaba con esta cuestión de la docencia y lo importante era que supieran cómo hacer las pautas, fue que yo comencé a escribirlo. Llegó un momento en el año 2015 en donde lo detuve porque cambió, como te decía, la cuestión del esquema. Sin embargo, desde el año pasado traigo yo por ahí una teoría
que prácticamente con lo que tiene que ver esta teoría es con el hecho de decir que las nuevas generaciones ocupan muchos términos que ni siquiera saben de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, es muy común en una presentación de una propuesta publicitaria hablar de alcance, hablar de la frecuencia, hablar del costo por millar, hablar, bueno, hay nuevos términos como las tasas de rebote y demás, pero esos 3 términos que te acabo de mencionar tienen una base y fue muy sorprendente para mí para decir, oye, explícame cómo se saca un costo por millar. Explícame en concreto qué es un alcance, explícame qué es la frecuencia, y todo el mundo la respuesta era, ahí viene, me lo dio justamente la data. Y fue cuando de pronto dije, necesito o tengo esa necesidad personal de decirle a la gente si hay una razón de ser, si existe un pasado. Y fue justamente como lo jalamos ese libro, ¿no? Entonces, y lo actualizamos en ese sentido. Exacto, es un documento también, o sea, de toda tu experiencia, y para todos los que pues quieran saber cómo era. Propiamente no es un documento de experiencia, eso sí me gustaría aclararlo. En realidad es como un instructivo, si me lo permiten, de a ver cómo se hacían las pautas antes y hoy qué ocurre, o cómo esos términos literalmente se aplican o se utilizan en la actualidad en este ámbito digital, ¿no? Y lo pueden leer, se puede adquirir por línea, ¿verdad? De hecho, es la única manera de adquirirlo. Es cuestión de entrar justamente a la aplicación de Google Play a través de Books. Lo buscan tal cual, pautas del pasado. En los comentarios, al ratito ponemos el enlace claro para sí. que le puedan dar clic. Exactamente. Y fíjate que es algo bien, bien importante y que creo que también a mí me pasa, de que platicamos de los estudiantes, pero actualmente también yo creo que también nosotros, que somos un poquito más, podemos aprender mucho, ¿no? De ellos y todo. Creo que debe de haber una sinergia, ¿no? Porque de verdad hay gente muy talentosa, hay gente que también aprende. Yo aprendo mucho, de hecho, de los chicos de producción, veo todo lo que hacen, todo, y luego les pregunto, oye, ¿por qué hacen todo? Y de verdad es por eso, ¿no? Hay que aprender también de todo lo que... Sí, definitivamente, digo, hoy por hoy, volviendo un poco a ese ámbito de la docencia, en realidad yo también he aprendido de mis alumnos, ¿no? En el sentido en el cual de pronto hay alguna aplicación que digo, oye, a ver esa cómo funciona, y vamos aprendiendo en conjunto. Sí, aquí el ideal, lo voy a decir abiertamente, el ideal sería que efectivamente conjuntáramos a las generaciones para aprender, pero creo que nos estamos enfrentando a momentos en donde estamos siendo antagonistas. De pronto la gente adulta decimos, lo sabemos todo porque en nuestros tiempos, sí. Es el dicho tal cual. Sí, porque es que a nosotros nos costó más trabajo, ¿no? O sea, antes tenías que hablar por teléfono si querías una cita, ¿no? Ahora ya nomás confirmas el WhatsApp. El ejemplo que tengo contigo, tú hiciste una tesis. Sí. Tú tuviste que ir a una biblioteca. ¿Cuántas ocasiones no te regresé el trabajo? Por decir, hay que mejorarlo aquí, tal cual, hacerlo. Exactamente. Y hoy por hoy, lo primero que si hoy estuvieras o tuvieras que hacer tu tesis, te diría, ya no tienes que ir a una biblioteca física. Sí, ¿no? No, de hecho, por ejemplo, en mi tesis fue de marketing deportivo y tuve que ir a la CODEME con ADE a hacer la investigación y literal tenía que cruzar la ciudad. Para nada más tocar y hola, aquí es la CODEME, sí. Ah, pues te pueden recibir 3 días. Ok, gracias. Cosa que se podía hacer por WhatsApp, teléfono. Bueno, ahora podrías hacer una videollamada tan sencilla. ¿En qué momento nos vemos a través de Zoom, de Meet, de la que quieras, ¿no? Te ahorras mucho tiempo, te ahorras... hay muchas herramientas, incluso esto, por favor. De hecho, las universidades ya prácticamente el proceso de titularse a través de tesis cada vez es mucho menor. El porcentaje es muy, muy bajo. Muy bajo. Y es una experiencia bien padre. Sí, porque aprendes muchísimo. Aunque, por supuesto, digo, eso también podría ser otro tema a desarrollar. Pero incluso la inteligencia artificial te ayuda hoy a mejorar la redacción. Ojo. No sustituye, porque una cuestión, el gran problema que hoy vemos en todos los ámbitos, ojo con esto, no solamente a nivel de docencia, es que la inteligencia artificial lo único que está matando en estos momentos es justamente el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico. Ok, o sea que no dejar que todo te lo haga y que piense por ti. De hecho, bueno, cuento la anécdota, hace unos minutos antes de entrar aquí al programa, platicábamos acerca de lo importante que es hacer hoy contenido, ¿no? Sí. Y el contenido, en muchos casos, lo que dices es llegas y le das un programa a la inteligencia artificial y dices, dame un contenido con esto y esto, y literalmente la gente lo copia y lo pega. Pero no te das cuenta que no está cumpliendo realmente con ciertos objetivos, más posiblemente para generar un engagement emocional, más, y eso tiene que ver mucho con la reflexión. Ahí es donde el factor humano
supera a la inteligencia artificial. Exactamente. Estamos viendo la imagen de táctica. O sea, no alcanzaba a verla, ya está. Es que ya la tengo yo a la espalda. Entonces, perdón, me voy a... Táctica es, así que es tu proyecto de agencia de comunicación, de marketing. Es donde, de verdad, en serio, hasta mis tarjetas, todavía tengo ahí mi tarjeta, la iba a traer. ¿Nos quieres platicar tu experiencia en táctica? Sí, claro. Bueno, prácticamente me vendo como con 30 años de experiencia profesional. ¿Qué son los principales servicios de Táctica? Táctica tiene dos, literalmente toda la planeación de inversión publicitaria tanto en medios offline y online, pero en los últimos años me especialicé mucho en la inteligencia de mercado, sobre todo enfocada a tratar de entender al consumidor, a tratar de definirlo, porque muchas veces te enfrentas a clientes que no saben ni siquiera quién es su target, ¿no? Exacto. Y el target en este sentido nos conlleva literalmente a veces hablar hoy que tiene que definirse ya como un buyer persona en donde tenemos que entender todo el journey. Entonces eso es a lo que me dedico actualmente y pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Clientes, si me preguntas, ahí veía tal cual la diapositiva de los clientes, pero bueno, hoy por hoy puedo decir que clientes, hablando de los clientes, digamos de marcas conocidas, estamos hablando de en 30 años más de 100 clientes. Hay ocasiones que me enfrento, perdón, con esto nada más, que de pronto veo una marca y digo, hace poco, Silanés, ¿no? Por ahí vi marca Laboratorio Silanés y de pronto yo hice algo para Silanés en algún momento, o sea, ni me acordaba que estaba en mi lista de clientes atendidos. Y precisamente de verdad dar este mensaje de que como nosotros, como dices, también los jóvenes, decir, porque yo creo que ya te encuentras con jóvenes que tienen a su cargo proyectos o a empresas y pues son muy jóvenes, decir, bueno, voy a también aprender, ¿no? De Gus, de táctica, porque luego también se jalan entre ellos, ¿no? Joven con joven, digo, y está bien, pero hay que hacer sinergia, insisto, ¿no? Ay, no sé cuánto tiempo tengamos, tú me dices, pero te comparto. ¿Perdón? 3 minutos. Ok, digo, sencillamente sí, tendríamos que aprender. Una de las cosas que está sucediendo en la actualidad es que sí, a la gente más adulta de pronto nos empiezan a decir, están obsoletos, y yo diría, no, chavos, no estamos obsoletos todavía. Todavía podemos aportarles algo, ¿no? Sí, y de diferente manera. Es como la película, ¿no? De Aprendices Fuera de Línea. La recomiendo. Que trabajen 2 vendedores intentan entrar a Google. Y pues cómo le aprenden, ¿no? Los chavos. Y sí es cierto, ¿no? O sea, como a veces... Y a mí me pasa, ¿no? Que dicen, no, pues es que mi hijo y tiene 18 años. Le hace a esto, le hace a las redes y todo. Sí, pero, o sea... En concreto lo que pasó al principio con todos los community managers, ¿no? Con que tú supieras manejar una computadora, te metían a ser community manager, pero no entendían todavía que lleva un sustento estratégico. Exactamente. Y en tu experiencia y punto de vista personal, ¿hacia dónde crees que vaya todo esto? Aparte de, o sea, con lo de la inteligencia artificial, ¿hacia dónde vamos en la cuestión de publicidad, comunicaciones? En términos de publicidad, nada más debo enfatizar que viene un concepto llamado, más bien que ya existe, que se llama el TV Connect, porque hoy por hoy la pantalla se ha convertido literalmente, y me estoy refiriendo a las pantallas que tenemos en casa, nuestros televisores. Realmente nos conectamos en todo momento para ello, de tal forma que estas pantallas hoy tienen, por ejemplo, en el esquema del Roku, todos los streaming, todo lo que está sucediendo. La gente recuerda que antes decía, bueno, voy a comprar un streaming, como era el caso de Netflix, porque no tiene publicidad, y hoy te metes y sorpresa, ¿no? O sea, sí, ya te viene. Y de verdad es que hay muchísimas preguntas que quisiera hacer, por eso te voy a comprometer a otro capítulo, a otro programa. Claro que sí. Pero sí, exactamente. Y ahorita que se hacen las pautas y todo, ¿qué porcentaje ya es digital? ¿Y qué porcentaje es Tengo típico? la cifra actualizada y esta está proporcionada por IAB. Obviamente yo no la hago. Prácticamente ya el 55% de la inversión publicitaria es digital. Y esto es un cambio terrible porque te hablo de los 80. Creo que todavía cuando te di clase, el 85% de la inversión era para televisión. Okay. Entonces hoy entre el 35-40% es televisión y veremos cómo va subiendo todo. Exacto. Pues Gus, muchísimas gracias, de verdad fue un honor, se me pasó el tiempo volando, por eso
Insisto, va a haber otro segundo capítulo muy pronto, para que platiquemos de muchos temas. De verdad, un honor y un gusto que hayas podido. En los comentarios vamos a poner lo del libro, tus redes sociales, para que te sigan y también conozcan toda la propuesta que tienes. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, Gus, y un placer y nos vemos muy pronto. Nos vemos, hasta luego. Muchísimas gracias por haber visto Espacio Marketing en su capítulo número 27. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 2 de la tarde con otro capítulo y otro tema súper interesante. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buena tarde. Hasta luego.